Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, me comentan si pueden escucharme bien. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. Vamos a comenzar con la sesión de análisis fundamental del día de hoy. Una semana relativamente tranquila. No tenemos muchísimas opciones de inversión realmente que puedan acogernos a ciertos movimientos. Sin embargo, hay que explorar alguno que otro movimiento que ha hecho que de alguna forma el mercado contemple ciertos ejes que sí o sí tenemos que tomar en cuenta. ¿Vale? Bueno, a ver, la semana pasada tuvimos de alguna forma algunas noticias que sabíamos que iban a suceder mixtas. No olvidemos que tenemos tres panoramas clave para saber si es que la economía americana comienza a ejercer un retroceso sobre el tipo de interés. La discusión es la de siempre, ¿no? No sabemos si es que el mercado de alguna forma está preparado para generar una bajada de tipo de interés o no. Esta semana tenemos el discurso de Jeremy Powell que nos va a dar esa pista. Nos va a dar la pista en efecto de qué es lo que se va a desarrollar. Así que probablemente el día del discurso sea un día donde no debemos generar operaciones porque existen dos posibilidades. La primera, queda en evidencia que el mercado sigue en discusión con la Reserva Federal y no se deba aún bajar el tipo de interés. Y la segunda, que nos dé un dato completamente revelador en el cual se asegure que se va a bajar el tipo de interés en septiembre. Ahora, ese es el primer contexto económico a tomar en cuenta, ¿no? El discurso de la Reserva Federal. El segundo contexto económico a tomar en cuenta son las elecciones de Estados Unidos. Si bien es cierto, las elecciones tienen una fecha, pero pues los discursos de lo que haga cada candidato va a determinar o vamos a saber o va a generar cierto movimiento en el mercado. Entonces hay que estar muy atentos ante dichos movimientos o ante dichas declaraciones que en algún sentido pueden hacer que los mercados de alguna forma terminen cayendo o subiendo. Bien, el contexto de Japón sigue intacto. No sabemos si es que el mercado japonés de alguna forma puede reaccionar. Tenemos que evaluar el tipo de cambio, a ver qué es lo que podría llegar a suceder. Pero eso ya lo vemos el día de mañana con el estudio técnico de siempre, ¿no? Y por último tenemos el tema de digo, los cisnes negros, ¿no? El tema de la guerra entre Israel, también la guerra de Rusia y también en este caso el concepto económico que les había manifestado que se llamaba la crisis de la red o la crisis de los apagones o el internet, ¿no? Aún no está presente del todo, pero no olviden que este año ya tuvimos un primer encuentro, entonces puede llegar a darse, si no este año, al siguiente, una crisis similar. El tema de la guerra aún sigue vigente, hay que estar muy atentos a que pueda llegar a existir algún preámbulo. Creo que esta semana más va a ser una semana vinculada al tipo de interés que a otra situación. No creo que sea una semana muy vinculada a otras noticias. Creo que todo el mundo va a estar muy pegado a lo que diga Jeremy Powell. Entonces vamos a estudiar los posibles escenarios de lo que puede llegar a suceder. Resumen de de la anterior semana. El oro ante los permisos de construcción tuvo un fortalecimiento porque salieron menor a lo esperado. Sin embargo, creo que el fortalecimiento esta semana se va a ver bastante opacado. Mi razón es que el mercado no debió generar dicho movimiento con tan baja noticia. Si bien es cierto, de alguna forma ya les venía mencionando que la noticia sí va a generar volatilidad y estaba en puntos clave, pero esa volatilidad de alguna forma debe recogerse. Mañana en el estudio técnico tenemos que verificar las gráficas de volumen, a ver si es que en efecto solo fue una manipulación o el mercado de alguna forma ya quiere descontar el tipo de interés. Desde mi punto de vista, creo que es una manipulación de precio. El mercado del oro aún no debería estar preparado sobre los 25.00, pero eso, insisto, lo vamos a ver el día de mañana. Hoy vamos a estudiar el estudio de fundamental. A ver, hoy día lunes ha sido un día muy tranquilo, pues para las personas que han seguido la bolsa de valores, sí ha tenido movimientos o curvas bajistas, pero por las mismas se han venido recuperando. Eso es bastante normal. Generalmente los días lunes suelen ser días de mucha tranquilidad, cuando no existen fenómenos financieros o cuando no existen noticias muy fuertes. Los lunes son de esta forma, bastante tranquilos, bastante técnicos. Probablemente algunas personas decidieron ingresar en venta en algunos instrumentos, otros en compra. Hoy es un día donde todo el mundo hubiera ganado en bolsa, por ejemplo, porque no importa si hubieras comprado o vendido, el mercado te hubiera hecho caso.
Porque si hubieras vendido, el mercado hoy se desplomó. Y si hubieras comprado, el mercado hoy también subió. De hecho, nuestra posición en el, en el Nasdaq, el día de hoy topó Take Profit, llegó a 61% de retroceso de la isla de Tokio. Entonces, en ese sentido, vemos que hay mucha recuperación en el mercado. Se está moviendo muy técnico. Vamos a ver qué podría llegar a pasar los siguientes días. Hoy no ha habido ninguna noticia relevante a tomar en cuenta. Entonces, francamente, no vamos a tomar en cuenta nada. El día de mañana tenemos noticias, una que otra relevante alrededor de todas las, digamos que posiciones de inversión, sí, pero también al mismo tiempo no definitivas. Si nosotros observamos, tenemos datos del IPC en Europa, que sí puede generar volatilidad. No olvidemos que la inflación alrededor del mundo se está disminuyendo y en Estados Unidos también tuvimos un dato mixto, ¿no? La semana pasada el IPC en Estados Unidos debió generar de alguna forma que el mercado llegue a los 2.500. Eso era lo que esperábamos con el IPC. Sin embargo, el mercado se desplomó en el oro porque tuvimos datos mixtos en la inflación. Lo mismo puede llegar a pasar en Europa, ¿no? Pueden poder tener un dato mixto. Entonces, vamos a ver qué puede llegar a suceder. De todas formas, no creo que quebrante tendencias, insisto, porque el mercado va a estar muy pendiente del discurso de la Reserva Federal. Bien, después de esto vemos que el mercado se va a comportar de mucha forma técnica y tenemos el IPC de Canadá, en donde probablemente nuevamente o salga negativo o salga mixto. Entonces eso hará que de alguna forma el dólar canadiense comience a tener una pérdida de valor. ¿Por qué debería tener una pérdida de valor? Porque una inflación menor a lo esperada reflejaría que la bolsa como tal o el mercado como tal responda a una caída igual, ¿no? Del tipo de interés en Canadá. Entonces, esa caída del tipo de interés en Canadá podría darse a raíz de la inflación que les acabo de mencionar. Después, horario americano, absolutamente quieto, sin noticias. Probablemente la sesión del día de mañana sea una sesión muy técnica, no creo que trabada, creo que técnica. Creo que va a haber puntos de ingresos que sí deberíamos tomar en cuenta al momento de generar ganancias, por decirlo así, pero va a ser bastante, bastante técnica. Hay que vigilar los puntos del día de hoy, hay que vigilar el pre-market americano. Probablemente en el pre-market del mercado se enrangue, pero el día de mañana creo que va a tomar nuevamente tendencias. En otras palabras, creo, por ejemplo, que el oro, al menos fundamentalmente, debería tener una corrección, no debería generar una suba más fuerte o romper la base de los 25,008 que subió la semana pasada. Creo que el Nasdaq, el S&P 500 y eso deberían tener una especie de corrección también de la gran suba que ha tenido estos días. Bitcoin, por otro lado, también debería generar correcciones. Entonces, yo creo que mañana o hay tendencias o hay leves correcciones o el inicio de muchas correcciones. En ese sentido, yo aconsejaría pues lanzar ahora, si ustedes quisieran, no va a haber volumen con fuerza, entonces yo sí lanzaría posiciones de corrección en el precio. Para ser específicos, yo vendería oro, yo vendería petróleo incluso. Creo que mañana va a ser bastante análisis técnico. O sea, no va a haber puntos fuertes. No hay noticias. Las noticias más fuertes se van a dar en Europa y en Canadá. Noticias americanas no existen. Entonces, no hay gran sorpresa realmente en el mercado para el día de mañana. Vamos ahora sí al día miércoles, porque desde el día miércoles, pues la bolsa ya comienza a tener ya noticias clave. Día miércoles. Bueno, primero mercado europeo completamente tranquilo, de modo que si mañana hacemos posiciones en swing, que creo que es lo más probable, vamos a mantenerlas abiertas hasta el día miércoles, que bueno, yo diría que hasta el día jueves o viernes, que tenemos ahí sí realmente noticias fuertes. Pero bueno, mercado europeo tranquilo, después mercado canadiense, tenemos índices de materias primas, no va a causar volatilidad, y a las 9:30 tenemos los inventarios de crudo. Como vemos aquí hay una ausencia de noticias fundamentales. Probablemente el petróleo comience a retomar su actividad que ya habíamos conversado hace un tiempo. La actividad del crudo se vincula muchísimo a lo que les dije anteriormente, que era el tema de los barriles que se están aumentando en el mundo, pero el crudo de alguna forma ha venido subiendo su precio. ¿Por qué ha venido subiendo el precio? No porque quiera hacerlo, sino porque el mercado de alguna forma ha venido descontando dicho movimiento, ya a través de las noticias del dólar.
como ya no hay noticias del dólar en estos momentos, creo que el petróleo sí va a generar un movimiento bajista. Es decir, va a coger otra vez su tendencia al no aumentar los barriles de crudo y como no hay noticias del dólar, pues tendrá una tendencia netamente a la baja. El día miércoles va a ser muy parecido al día martes, es decir, un movimiento de tendencia. Probablemente el mercado continúe su corrección. En otras palabras, si es que hoy venden ustedes oro, probablemente mañana caiga, siga vendiéndose, el día miércoles siga vendiéndose y el mercado como tal aún continúe su movimiento de corrección. Insisto, no hay noticias y cuando no hay noticias los mercados se comportan muy técnicos. Que el precio del oro llegue a romper los 25 100, por ejemplo, realmente lo veo muy improbable, ¿ya? Porque sí necesitamos un dato aún fundamental, a no ser que mañana, pues, el tema de Donald Trump o el tema de la guerra o algo haga que el mercado descuente con fuerza, se va a mover con fuerza. De ahí, si no es el caso, el precio va a ser muy técnico también el día miércoles. Entonces, probablemente el swing del día martes también deben hacer ustedes el día miércoles sin ningún problema, no creo que exista problemas. O el día miércoles también empezar con un nuevo swing hasta el día jueves. ¿Sí? Eurodólar, pues mismo movimiento del oro, valoración, pero se viene la corrección. ¿Sí? Mismo movimiento en el eurodólar. Bien, el único que va a tener noticias fundamentales, insisto, va a ser el petróleo y yo creo que su posición va a ser a la venta, va a ser a la venta porque se va a aumentar los barriles de crudo. Bien, comenzamos un poco la volatilidad, algo de volatilidad del día miércoles con las actas de los miembros de la FOMC. Generalmente estas actas suelen dar pistas o informes de cómo la Reserva Federal va a ir moviendo su tipo de interés. De todas formas, no creo que vayan a generar mayor volatilidad estas actas o estas minutas, porque el día viernes tenemos el discurso de Jeremy Powell, y el discurso de Jeremy Powell va a ser todo en el mercado realmente. Entonces, creo que estas actas no la vamos a tomar en cuenta. De todas formas, no está de más, pues si es que tienes posiciones de scalping, no hacerlas en este horario, sino hacerlas durante pues las demás posiciones de mercado. Bien, día jueves 22 de agosto de 2024. Aquí va a ser ya, aquí ya viene lo fuerte realmente, ¿no? El día jueves y el día viernes, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, la semana muy cortita, casi sin noticias, movimientos muy técnicos, más bien aquí sería de ver una estructura técnica, pero la semana bastante cortita. El día jueves, ¿qué es lo que tenemos? Como ustedes pueden encontrar, datos de PMIs. Bien, sabemos que existen dos tipos de PMIs, ¿no? Bueno, tres, pero los más importantes, el PMI de servicios y el PMI de manufactura, que básicamente refleja la salud económica del mercado y en efecto nos da un preámbulo de cómo esta salud económica se va a ver en el futuro o más adelante. Creo yo que en ese sentido sí va a generar volatilidad. Empezamos con los PMIs de la zona europea, que pues no lo vamos a analizar precisamente porque no estamos siguiendo las acciones europeas, sino las acciones americanas. Después, PMI de Reino Unido. Bien, las actas de la reunión de política monetaria del Banco Central de Europa, que aquí nos va a dar un informe de cómo va a trabajar con la bajada de tipo de interés. Cabe destacar que ellos ya bajaron su tipo de interés y que están a la espera pues de más actividades, ¿no? Y aquí ya viene lo fuerte. Bueno, por un lado, porque tenemos las renovaciones por subsidio de desempleo, conjuntamente con las peticiones de subsidio de desempleo. Son las dos únicas noticias. Entonces aquí no olvidemos que el mercado tiene algunos preámbulos, ¿no? Voy a graficarles un poco. Tenemos el empleo, tenemos el PIB, que es parte de la producción, y tenemos el IPC. Entonces, eh, estas tres, digamos que teorías, de alguna forma, o conceptos económicos, tienen que tener una sensación para el tipo de interés. ¿Ok? Pues, la perspectiva del tipo de interés, vuelvo, insisto, es que se baje, pero no se va a bajar hasta que el empleo caiga, si este sea menor, la producción caiga y el IPC caiga. Ya. ¿Qué es lo que pasó la semana pasada versus lo que puede pasar esta semana? A ver, el empleo cayó la semana pasada, entonces sí tuvo un dato negativo. La producción tuvo un dato mixto, porque primero
subió con las ventas minoristas y luego con los permisos de construcción cayó. Entonces, por eso es que el mercado sí llegó a topar el oro sí llegó a topar los 25.00 porque eso esperábamos con el IPC, pero llegó desde la producción. Sin embargo, no lo va a quebrantar del todo porque es un dato mixto. O sea, sí que hubo fuerza, pero no tenemos fuerza del todo aún en el mercado. Y el IPC también salió mixto. Entonces, como pueden ver, aún existe probabilidad de que o se baje menos el tipo de interés o que se aplace nuevamente la baja de tipo de interés en Estados Unidos. Ya, entonces, las peticiones de subsidio de desempleo deben seguir su misma agenda. Es decir, el desempleo debe debería aumentar el subsidio por desempleo para que esto siga siendo negativo. ¿Ya? En otras palabras, si el subsidio de desempleo aumenta, sí vamos a ver volatilidad en contra del dólar el día jueves, sí vamos a ver, pero no va a ser la suficiente para quebrantar tendencias. ¿Por qué? Porque el empleo ya ha venido decayendo. Entonces, si tengo un dato menor a lo esperado, o más bien igual a lo esperado que estoy esperando que caiga el empleo, el mercado de alguna forma ya lo digirió. Entonces, como ya digirió eso el mercado, va a causar volatilidad, pero no va a quebrantar tendencias. Muy probablemente incluso solo sea un movimiento de volatilidad leve. ¿Ok? Entonces, el empleo no es el importante. Bueno, fuera importante si las peticiones por subsidio de desempleo caen dramáticamente, es decir, existe más empleo en Estados Unidos de forma dramática, ahí podría haber un impacto. Solo ahí. Pero tendencialmente vemos que el empleo sí ha estado bastante rígido ante los paradigmas de la Reserva Federal. Entonces, en ese sentido, yo creería que el empleo no va a causar problemas, ¿sí? En las peticiones no va a causar problemas y los problemas más bien se van a venir de estos dos puntos. Ahora, tenemos los datos del PMI, ¿sí? Y de las ventas de segunda mano. Entonces, yo diría que el swing trading que podemos desarrollar el día miércoles podría estar abierto hasta las 7:30 incluso, con esa noticia, que podría impulsar incluso la noticia, porque de ahí el mercado se va a recuperar. Las que sí yo diría que tengan cuidado del momento de invertir van a ser las de acá, el dato del PMI de manufactura y el dato de servicios y las ventas de segunda mano. ¿Por qué? Porque esos son datos de producción. Si bien es cierto, el PMI es un dato de expectativa de producción, o sea, no es un dato total de producción, sino es una expectativa, el mercado se mueve por eso, por la expectativa de lo que puede llegar a suceder. Entonces, si un PMI, ya vamos a averiguarlo, es igual o mayor al dato que está proponiéndose, implicaría que seguimos aquí, seguimos en el parámetro de que hay noticias positivas y negativas. Y eso de alguna forma puede ocasionar que el mercado haga grandes curvas el día jueves. En otras palabras, el mercado suba con fuerza y se desplome, o caiga con fuerza y luego suba, ¿ya? Y no olvidemos que también tenemos las ventas minoristas o las ventas de segunda mano. En estas ventas de segunda mano o las ventas minoristas, la semana pasada tuvimos las ventas de forma general y salieron menor a lo esperado. Ahora, si vuelve a salir menor a lo esperado, pues seguimos contemplando este parámetro. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si es que el PMI sale menor a lo esperado y las ventas salen menor a lo esperado? Básicamente lo que estaríamos diciendo en este entorno es que se va a bajar, o más bien al menos en el corto plazo, estamos diciendo que el Producto Interno Bruto va a ser menor, es decir, va a estar cumpliendo este paradigma y por ende existe mayor probabilidad de que se baje el tipo de interés. En otras palabras, probablemente el día jueves, si esos dos datos salen negativos, las acciones vayan a máximos, el oro también vaya a máximo, el petróleo vuelva a manipularse otra vez a máximo, etcétera. Pero el día jueves, ¿ya? Con la noticia y siempre y cuando salga menor a lo esperado. Ahora, si sale el dato mixto, es decir, PMI de arriba y manufactura abajo o viceversa, entonces ahí vamos a tener algunos problemas de volatilidad, es decir, grandes curvas a la alza y luego grandes curvas a la baja. Probablemente se llegue a dar el caso. ¿Ok? Pues vamos a ver qué es lo que va a terminar determinando en este punto. Pero el día jueves, al tener muchas noticias, podría llegar a suceder. Vamos a ver si existe otra noticia más y vamos al análisis de estas de acá. Y listo, de ahí no solo existen noticias asiáticas, entonces vamos a determinar en este momento cuál sería la tasa de probabilidad más cercana. A ver, el de manufactura y el de servicios es lo que importa, ¿no? Abro el de manufactura y abro el de servicios.
Vamos a ver los últimos movimientos de mercado. Entonces, estoy en el índice de manufactura, trazo por encima de 50. Uy, se viene algo grave, ¿eh? No olvidemos que el factor de manufactura en primera instancia, o más bien el PMI de forma general en primera instancia, siempre se va a dividir con la línea de 50. Por debajo de 50, ¿qué significa? Una productividad mala, ¿ya? Por encima de 50, bonanza económica. Y por último, el PMI se mide siempre en tendencias, ¿ok? Porque es una encuesta. Si una tendencia alcista es que el mercado probablemente crezca. En una tendencia bajista, decrezca. En los últimos periodos ha venido teniendo una recuperación en el PMI hasta el último PMI que se dio hace un mes atrás, en donde tuvo una caída. La caída fue fuerte y podría determinar un cambio de tendencia. Esto es claro porque si existe un cambio de tendencia en la proposición del PIB, ¿qué implicancia tiene? Es decir, está haciendo esto. Que más adelante podríamos tener un PIB menor a lo esperado. Y si tenemos un PIB menor a lo esperado, eso sería pues básicamente la caída del tipo de interés. En otras palabras, si el PMI de manufactura, que es el primero que estamos revisando, si manufacturero, el de aquí es igual a este dato o menor, prepárense porque eso es una señal de que el PIB va a ser negativo y por ende los precios van a dispararse y el dólar va a perder valor un montón si es que llega a ser igual o menor a lo esperado, ¿sí? Porque ya es una señal tendencial clara que el sector manufacturero ya ha perdido la tendencia o la bonanza alcista que tenía hace unos meses. Vamos al sector de manufactura. Generalmente el sector de manufactura siempre es un poco más líquido por un tema de costos, pero, vuelvo y repito, hay que ver el tema de las tendencias. Si las ventas de vivienda es más baja, ya vamos a ese tema, ya vamos a ese tema. Vamos parte por parte, querido Gabriel, querida Gina, perdón, parte por parte. A ver, men de servicios. A ver, siempre los PIBs, los PMIs, perdón, se parecen, ¿no? En manufactura y en servicios. Eso siempre no se olviden. Son como que hermanitos, son mellizos. ¿Por qué? Porque por un lado se parecen, pero también tienen apartados que hacen que se diferencie. ¿Ok? Entonces, en el PMI de servicios, por ejemplo, siempre va a haber mayor bonanza que el PMI de manufactura, por un tema de costos. En la manufactura o los servicios manufactureros siempre van a tener mayor apreciación de costos sobre un servicio, por ejemplo, de Internet, que va a tener menor apreciación de costos. Ya por eso es que siempre va a haber mayor bonanza. Sin embargo, lo que te interesa a ti siempre va a ser el parámetro de tendencia. Mira, por ejemplo, en este caso, claro que existe un parámetro de tendencia alcista y aquí levemente una caída. Lo que en el PMI de manufactura fue una gran caída, ¿sí ven? En el de servicios es una caída leve. Ya, eso es normal. Ya, entonces, la lectura es exactamente la misma. Tenemos una lectura menor a lo esperado. Sin embargo, si es que tenemos un dato, vuelve a haber un dato igual o menor al pronóstico, que debería ser un pronóstico negativo, e implicaría que los mercados puedan generar una corrección también. El PMI de servicios se está esperando que sea 54, es decir, que existe una ligera reducción. Ya, si existe una ligera reducción en el PMI de servicios, ¿sí? Si existe una ligera reducción en el PMI de servicios, es decir, si es 54 o menor a 54, el mercado va a tomar el mismo ritmo que el de manufactura. Va a ser exactamente lo mismo. En otras palabras, es un punto bueno o un buen punto a que el mercado tenga un PIB menor a lo esperado. Y si eso tiene un PIB menor a lo esperado, el día jueves a las 8:45 el dólar americano se desploma. Se desploma, pero con fuerza, con mucha fuerza, hasta la noticia de las ventas de segunda mano. Ojo que ya vamos a esa noticia. También, ¿cuál es la otra posibilidad que suele pasar, no todo el tiempo, pero en algunos casos sí? Es que el PMI de manufactura salga negativo y el de servicio salga positivo. ¿Ya? Suele pasar y probablemente también puede llegar a pasar en este entorno porque ya hemos tenido algunos problemas pues en ese segmento, pero ¿qué pasa si es que sucede lo que les estoy contemplando? Es decir, un dato mixto. Si sale un dato mixto, el mercado va a hacer muchas curvas, pero no va a romper puntos institucionales, ¿ya? En otras palabras, digamos que esta es la gráfica cualquier gráfica. Entonces el mercado lo que va a hacer es esto.
pero no por ningún lado va a romper ni el punto inferior ni el punto superior, por ningún lado, si los datos son mixtos. Al menos con esa noticia no lo va a hacer. Con las ventas minoristas ya vamos a hablar. Ya. Ahora, si es que los dos jalan al mismo lado, pues ahí sí es probable que rompan tendencia. Es probable. ¿Ya? Entonces, esa noticia de aquí es clave de la tendencia del mercado. Ahora, la segunda noticia que podría contrarrestar esa de acá. Ya. Bueno, aquí está de más decirles, ¿no? Cero operaciones. Cero, pero cero operaciones. La máxima que yo toleraría es la última hasta las 7:30 que te salga los subsidios. De ahí no operen, por favor. ¿Por qué? Porque son noticias que, en primer lugar, podrían ser mixtas. Segundo, son noticias que tienen una diferencia de 15 minutos. ¿Ya? Entonces, podría ser cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, no operen, ¿sí? Aquí yo les diría con toda tranquilidad, operen cuando estén todas las noticias ya sueltas, porque ahí tú puedes hacer un balance, es decir, si tienes todos en negativo, pues vendemos el dólar americano. Si tenemos todas en positivo, podríamos comprar dólar americano. Tenemos mixtas, trazamos puntos institucionales y detectamos zonas de scalping, por ejemplo, ¿ya? Pero de forma general, vuelvo e insisto, en las noticias del día jueves, negado. Yo ahí sí, pues si tienen ansiedad de operar, ni vean el mercado. Si es que pues puedes controlarte y ver simplemente el mercado sin meter el dedo ahí, pues míralo porque va a ser ese día va a ser muy bonito, porque va a haber movimientos institucionales bien marcados. Bien. Ventas de segunda mano. A ver, las ventas de vivienda de segunda mano es un parámetro económico de producción que se vincula siempre también a las ventas de viviendas normales. La semana pasada ya se dieron los primeros resultados de las ventas de vivienda. Tuvimos, ¿cómo fueron estas ventas? Mayor a lo esperado. Ese fue el resultado de la semana pasada. Y si es un dato mayor a lo esperado, ¿qué involucra? Que el Producto Interno Bruto aún puede ser mayor a lo esperado o igual al menos, ¿ya? Entonces, esa noticia de aquí tiene dos opciones. La primera, seguir el ritmo de la semana pasada, es decir, continuar con un dato mayor a lo esperado. ¿Cuál es el problema? Que pues antes tenemos el dato del PMI. Entonces, si tenemos una noticia mixta, por decirlo así, y luego una noticia de ventas de segunda mano, el mercado lo que va a hacer inmediatamente tiene dos opciones. La primera, dependiendo de cuál sea el número que salga, o sea, si es muy fuerte, podría ser que el dólar americano coja mucho valor. Pero si vemos que es igual a lo esperado o apenas un poco elevado, probablemente el mercado sea mixto, es decir, continúe su movimiento de enrangamiento. Es muy probable, ¿ya? Entonces, este dato de aquí, en síntesis, va a llegar solo para dos cosas. La primera, para impulsar el movimiento que puede tener a favor o en contra del dólar, o realmente para aportar a un mercado mixto. Nada más, ¿ya? Es lo que le hace complejo el día jueves operar. ¿Por qué? Porque la noticia de aquí tiene antecedentes positivos, pero al mismo tiempo tenemos noticias que podrían tener antecedentes negativos. Entonces, de alguna forma no tenemos una tendencia clara de lo que podría pasar. ¿Ok? Y por eso la recomendación es no operar, porque podría suceder cualquier cosa. Podrías quedarte atrapado en comisiones o podrías tener movimientos en contra de lo que estás pensando. Yo el día jueves tranquilamente trabajaría en pre-market sin ningún problema, no hay noticias fuertes, incluso me quedaría en los subsidios de desempleo, pero vuelvo, insisto, después cerraría, porque las noticias de manufactura, de PMIs, conjuntamente con las ventas minoristas, van a causar mucha volatilidad, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Bien. Ahora, si después de las noticias podemos hacer un balance de lo que puede llegar a pasar, ahí sí recomendaría invertir. ¿Por qué? Porque el mercado después de este gran tumulto de noticias va a coger una tendencia técnica. Y ahí sería un buen punto de partida para saber qué puede llegar a suceder. ¿Sí? Ahora, después del mercado asiático, ventas minoristas subyacentes en Nueva Zelanda y el IPC subyacente. No les aconsejo invertir nuevamente en yenes, yo no suelo hacerlo, pero sí lo que yo les diría en este momento a todos ustedes es en el yen japonés, el, ¿cómo se llama esto? Vigilar ese tipo de datos económicos.
porque este tipo de datos económicos, al fin y al cabo, son los que hacen que de alguna forma la banca central manipule su tipo de cambio y eso fue el último acabose de hace 2 semanas, ¿no? Bien, entonces, consejo del día jueves, operar en pre-market, no operar sería el segundo consejo y el tercer consejo, operar después de todas las noticias y ver un balance de qué es lo que pasó con el mercado. Ese era mi consejo. Por último, en esa noticia, no invertir. En verdad, no lo hagan. Esas noticias son las que típico queman cuentas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son muy confusas al momento de ingresar. Usted me pregunta, ¿dónde pueden conseguir información que usted está dando ahora? Porque son muchos factores relacionados. Ah, leyendo, full. Ahorita, por ejemplo, ya se viene el discurso de la Reserva Federal. Eso es un buen portal de información. O sea, no es que exista un libro. No es que exista un libro que te dice, mira, esta noticia va a ser fuerte o no va a ser fuerte. No, no hay libros de eso. Esto generalmente lo vas a sacar de los discursos de la propia Reserva Federal, de las minutas, de los informes y también obviamente del factor de experiencia. Es decir, cuando yo les digo, mira, esa noticia va a causar este grado de volatilidad, es porque históricamente ha causado ese grado de volatilidad. ¿Ya? Entonces, eso, vuelvo, insisto, no, no hay un libro, sino simplemente a través de los discursos y las minutas de la Reserva Federal. Tienes que leerlas muy bien, prácticamente, y después de leerlas muy bien, sabes con exactitud que puedes hacer eso. Y bueno, y si sirve algo de información, las noticias siempre tienen niveles, ¿ya? Tenemos las noticias como muy fuertes, que son tipos de interés, y discursos. Las noticias fuertes, que son Producto Interno Bruto, desempleo, etcétera. Y las noticias débiles, que no son débiles en teoría, no, pero digamos que no son tan fuertes como las otras, que son permisos de construcción, ventas minoristas, ¿ya? Esas noticias en teoría no causan este grado de volatilidad que te explico. Sin embargo, no estamos en épocas normales, por decirlo así. Entonces, como no estamos en épocas normales, cualquier cosa es excusa para romper puntos institucionales. Ya, es lo que pasó el día viernes. Los permisos de construcción no deben causar ese tipo de volatilidad. Imposible que la cause. Pero como estamos muy cerca de una decisión por parte de la Reserva Federal, el mercado comienza a tomar esas noticias como algo que fuera de lo común, ¿ya? Entonces, de ahí puedes sacar un poco la información que les menciono, ¿no? Del tema de los discursos. Ahí suele salir bastante. De ahí, pues, en los discursos incluso te dicen qué tomar en cuenta, qué no tomar en cuenta, y pues eso siempre tienes que compararlo con el mercado. Pero, y vuelvo, insisto, sí deben controlar el tema de la ansiedad, es decir, si tú lo comparas, no debes ingresar, si es que no estás seguro. Si es que, bueno, históricamente ya sabes cómo se comporta el mercado, puedes generar un ingreso, que es lo que en algunas ocasiones hemos hecho con ustedes mismos, ¿no? Y les he dicho, mira, tranquilidad, el mercado no va a ser más que una mecha y se cae. Ya, pero eso solo se consigue realmente practicando. Bien. Vamos a- Ya, sí. Bueno, en síntesis es eso, José. Pero bueno, igual, ahora que aperturamos el tema de fundamentales, seguiremos viendo esto de largo, pero vuelvo, e insisto. Por ejemplo, quieren datos bien actualizados del mercado, ahí estén atentos a lo que voy a mencionar ahorita. El día viernes tenemos las declaraciones de Powell. Este va a ser el insumo. Este va a ser el insumo de las próximas semanas. Entonces, todo lo que yo les digo ahora puede cambiar el día viernes. Ya, porque el día viernes Jeremy Powell nos va a cambiar o nos suaviza el discurso o el discurso va a continuar en su ritmo normal que ha tenido o nos cambia el discurso. Ya, entonces todo lo que yo les digo ahora puede cambiar el día viernes. ¿Cómo puede cambiar? Miren, ahora existe un antagonismo entre los datos económicos versus el discurso. Pero digamos que el discurso del día viernes es un discurso un poco más pro datos económicos. Es decir, un discurso de, oye, no, mira, es verdad, el mercado de alguna forma ya debe bajar el tipo de interés. ¿Ya? Pero no solo te dice el mercado va a bajar el tipo de interés, no, sino te da pistas. Te dice, va a bajar el tipo de interés cuando pase este factor, o te va a bajar el tipo de interés cuando suceda esto o aquello. ¿Ya? Entonces, el discurso siempre te va a dar ese tipo de datos. Entonces, puedes ver las declaraciones en vivo o puedes esperar el informe final. De forma general,
Si estás operando en tendencias, es interesante ver cómo funciona la tendencia con una declaración, ¿ya? Pero si es que no, yo te recomendaría ver el informe, porque te digo, a veces sí te puede causar ansiedad ver el discurso y ver que se te está yendo el mercado de alguna forma, ¿no? En fin. Día viernes, nuevamente permisos de construcción, 7:30, no va a causar volatilidad en lo absoluto, tengan cuidado, tengan la plena seguridad de que esa noticia no va a hacer nada. Primero porque es una noticia de segundo orden. Y segundo, porque vienen el tema de las declaraciones de Jeremy Powell. Entonces, las declaraciones de Jeremy Powell van a ser tan fuertes, ¿sí? Que el mercado realmente no va a hacer caso a otra noticia. Ya, el mercado realmente no va a hacer caso a otra noticia que no sea esa. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues sí necesitamos de alguna forma estar atentos acá. Las ventas minoristas tampoco, las ventas de vivienda, perdón, tampoco van a generar volatilidad porque todos van a estar atentos al discurso de Jeremy Powell. ¿Ok? Entonces, aquí yo dijera, si quieren dejar una operación abierta, después de esas noticias, déjenla y ciérrenla antes de las 9. ¿Ya? Porque a las 9 el mercado primero se va a quedar quieto, después se va a alocar. Se va a alocar con lo que diga Powell, porque o confirma o desmiente el tipo de interés, pero de que algo pasa, pasa. Entonces, yo aquí sí les dijera, cero operaciones, no operen. Incluso, yo diría, el día viernes, solo vean el mercado como si fuera una televisión. Nada más. El día viernes. Aquí sí, cierren las operaciones y determinen a ver qué es lo que va a pasar de aquí el día domingo. Porque, primero, que el mercado, dependiendo de cómo esté el discurso, se va a ir o se va a manipular hasta la jornada, toda la jornada. Y es día viernes. Como es día viernes, pues no tenemos de alguna forma una otro día para operar, para ver retrocesos o para ver tendencias. No tenemos. De aquí tendríamos que ver el día domingo. Y bueno, esta semana ha estado tranquila. El mercado sí ha hecho correcciones, se ha comportado muy técnico, pero ¿qué quita que la otra semana no pase algo como lo que pasó con Tokio o lo que pasó con la guerra con Israel? Que últimamente como que ya nos está dando bastante ese tipo de noticias, ¿no? Entonces yo sí el día viernes dijera, veamos TV, el discurso, analicémoslo un poco, pero no operar, porque podemos quedarnos atrapados en operaciones y no valdría la pena. Además de que, si es que Jeremy Powell llega a decir cualquier cosa en el discurso, sería muy bueno poder analizarlo para la siguiente semana, para ver qué factores hay que tomar en cuenta y cuáles no. Bien, bueno, después de esa noticia, pues ya cero noticias. O sea, tenemos la típica, ¿no? Posiciones netas especulativas del mercado y el mercado pues se va a comportar, digamos que en teoría debe comportarse técnico, pero no sé qué tanta carga tenga el discurso, ¿ya? Y después el día sábado, pues nuevamente comparecencias y simposios que en ese sentido no van a causar efectos económicos. En resumen, es una semana corta respecto al análisis fundamental, muy técnica, ¿sí? Es una semana muy técnica. ¿Y esto qué implica? Pues personalmente que se puede hacer mucho swing. El día de mañana me gustaría apuntar un buen swing, al menos hasta el día jueves me gustaría, y pues quien no, hasta el día viernes sería excelente. Entonces vamos a ver cómo amanece el oro el día de mañana, pero vuelvo e insisto, yo creo que se vienen unas correcciones, no creo que el mercado se anime a romper máximos, a no ser que por ahí nos salga algún fundamental que no estamos viendo o que no está calendarizado. Ahí creería que el oro podría estar rompiendo los máximos anteriores, pero no. Yo le veo realmente que se viene un retroceso y me gustaría tomarlo. Esperemos hasta la pre-market americano de mañana o la sesión de la mercado de mañana encontrar un punto máximo. Sería espectacular tomar la corrección. En la semana pasada el oro subió aproximadamente un 2,25%. Debería ser un retroceso al menos de un 1,5% en una semana. Creo que es bastante viable. De todas formas, eso lo vamos a ver mañana. Día martes, día de swing. Día miércoles, día de swing. Día jueves, día de swing hasta las 7:30. Después, por favor, alejarse porque tenemos noticias mixtas. Después de eso, se vienen otra vez las noticias tendenciales. Y el día viernes o hacen pre-market, es decir, de 4 de la mañana a 7:30, o hacen pre-market o no operen de lleno, porque el día viernes se viene el discurso de la Reserva Federal y puede suceder cualquier cosa. Karen me pregunta, ¿qué fundamentos no estarían en el calendario? ¿Puede dar ejemplos? Sí, los que les dije en un inicio. Yo siempre empiezo a todas las sesiones diciendo los fundamentos económicos.
A ver, lo repito, la carrera presidencial no está en el calendario, es un fundamento. El tema de la guerra de Israel o Rusia es un fundamento económico que no está en el calendario. Los cisnes negros que tenemos, ¿no? Ahora el tema de Tokio no está en el calendario, pero es importante que se pueda volver a activar. Y el tema de la desconexión mundial, ¿ya? Esos, siempre empiezo con esos porque esos no están en el calendario, ¿ya? Entonces, esos tomar en cuenta, que es el riesgo al que nos sometemos siempre, en especial en estas fechas. Bueno, preguntas finales, por favor, vamos culminando. Profesor, buenas noches. Dime. ¿Cómo está? Le saluda José. Sí, ¿qué tal? Dime. Tengo una curiosidad. Estaba haciendo unas pruebas, de, de las inversiones, ¿no? Para ingresar. Y le pregunto, ¿qué piensa de la técnica que estoy usando ahorita? Que la verdad no sé si es buena, pero por eso le pregunto, no sé por las comisiones o no sé. Yo hago lo siguiente, hagamos un supuesto de que el producto vale 5, pero yo pienso que va a valer 10, pero en verdad se va a lo contrario y termina valiendo 2. Yo sabiendo que también puede ser que me resulte en contra cuando pongo el stop loss en el 2, ¿verdad? Pero sabiendo de que la tendencia va hacia el lado, yo abro otra operación diciendo que empieza en el 2 al 1, como para recuperar la pérdida. ¿Sí me entiende más o menos lo que le quiero decir? Sí, eso se llama cobertura. No es malo, no es malo, pero es bien riesgosa. Hay que usar bien la técnica. O sea, puede quemar la cuenta realmente eso. O sea, cuando haces eso, eleva la probabilidad de quiebra, ¿sí? De todas formas, verás, eso tenemos que hablarlo de forma personal para poder ver los factores de tu técnica y en función de eso ver qué consejos se pueden dar. Pero vuelvo, insisto, se llama cobertura. Y sí no es mala, pero sí es riesgosa. Ah, ok, ok. Listo, profesor. Ya, Entonces yo luego lo contacto. Gracias. vale. Chicos, que tengan una excelente noche, cuídense mucho, nos vemos mañana en la mañana, a ver si tomamos el swim de la semana. Y bueno, por mi parte eso ha sido todo. Un fuerte abrazo. Chau.